el programa sobre actualidad regional y nacional. Y hoy estamos en compañía de Juan Ortega. Él es miembro de la agrupación Correcaminos. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Dante, ¿cómo estás tú? Bien. Juan, tú, ¿desde dónde estamos comunicándonos? ¿Desde dónde te encuentras? Yo estoy en la comuna de La Florida. ¿Ya? La población Los Copihue es la comuna de La Florida en Santiago de Chile. Ah, perfecto. ¿Y qué tal central. todo por allá? ¿Qué tal todo por allá? Mira, está complicado con esto. Estamos en cuarentena nosotros, encerrados ya. Llevamos 2 semanas encerrados en las casas. Ya. No, y falta todavía un par de como en la semanas tercera más. semana. Ya, perfecto. Juan, el motivo de este llamado es una carta que ustedes enviaron junto a otros. ¿Cuántas asociaciones tú me podrás decir correctamente? Pero antes, mira, son más de 150 organizaciones y en total son 176 o 177 los que suscribieron finalmente, entre organizaciones y personas con discapacidad que participan de un colectivo, que es el Colectivo Nacional de la Discapacidad. Perfecto. Entonces esta carta es del Colectivo Nacional de la Discapacidad. Exacto. Pero cuéntanos, particularmente, la agrupación a que tú perteneces, ¿a qué gente agrupa? Mira, yo participo con una agrupación que somos puras personas con problemas de movilidad reducida, y nos hacemos llamar irónicamente Correcaminos, como el Correcaminos Pipip del dibujo animado, porque claro, la mayoría de nosotros está en silla de ruedas. Ya, perfecto. Pero hay personas que tienen lesiones medulares, accidentes vasculares, o personas que nacieron con problemas, que se llama parálisis cerebral o algunas otras cosas. Perfecto, o sea, pero 28 integrantes. Ya, perfecto, pero particularmente el sentido es de personas que tengan escasa movilidad. Exacto, nosotros somos, al menos en esta comuna, en la comuna de La Florida, que es una de las más grandes del país, somos la única organización de personas que tienen discapacidad. Porque están las organizaciones de y para. Las organizaciones para, por ejemplo, son las de familiares de los papás de los niños. Perfecto. Eso no participan las personas con discapacidad, sino que son personas que trabajan para el mundo de la discapacidad. Y hay otras que somos las de, que son exclusivamente de personas con discapacidad. Perfecto, entiendo la diferencia. Ustedes, los miembros de esta agrupación, son personas con esta condición en particular. Somos todas personas con discapacidad. Es requisito para ser parte de la organización. Perfecto. Y bien, yo estaba leyendo un poco la carta y tenía que ver respecto de las medidas que se han adoptado hasta el momento y las que son necesarias para las personas con diferentes condiciones acá en el país. Por favor, cuéntanos, ¿por qué ustedes suscriben esta carta? Claro, mira, una de las cosas que nos logró juntar a una diversidad de organizaciones del mundo de la discapacidad es que justamente las personas con discapacidad son constantemente ignoradas por los gobiernos, sea del color que sea, el tipo que sea, generalmente somos ignorados. Y de hecho la prueba es que, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, la Cámara, los parlamentarios, diputados, votaron una moción parlamentaria para que el pasaje de locomoción fuera gratuito en todo Chile. Pero posteriormente el gobierno no lo consideró. Y este Parlamento votó de nuevo por unanimidad el que el pasaje fuera rebajado para todas las personas con discapacidad en todo Chile. Y en este caso el presidente Piñera tampoco lo consideró. Y así como eso tenemos una serie de casos, y particularmente con respecto de la pandemia, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, las personas con discapacidad, si bien tenemos por un lado el problema de que muchos de nosotros, por nuestra propia condición de vida, somos factores de riesgo, vamos a estar con mayores posibilidades de enfermar. Hay otro segmento de la población que tiene el problema del ingreso económico. Los ingresos económicos son muy bajos, la pensión de discapacidad es del orden de los 137.000 pesos, la pensión básica solidaria de discapacidad, y la verdad es que eso no alcanza para cubrir las necesidades de una persona.
Claro. Y en el caso de estamos hablando de los mayores de 18, porque los menores de 18 solo tienen la doble asignación familiar en algunos casos, y los que tienen alguna enfermedad mental o alguna problemática de ese tipo tienen un subsidio estatal en el orden de los 46.000 pesos. Entonces, en esta vuelta el gobierno no nos consideró en el bono COVID. De hecho, ni siquiera considera a los adultos mayores que tienen pensión básica solidaria, pero no considera a las personas con invalidez que tienen la pensión de invalidez solidaria. Y eso nos hace empezar a buscar un mecanismo de presión o hacerle ver a las autoridades que el mundo de la discapacidad está totalmente abandonado. Perfecto. Uno de los puntos que ustedes hacen ver a la autoridad es que el uso del registro social de hogares no sirve para la vulnerabilidad social. Correcto, que mira, el registro social de hogares, y para los auditores que están en este momento sintonizando la radio, básicamente toma tres aspectos: el aspecto del ingreso familiar, quiénes son los que componen el grupo familiar, el ingreso que tiene que ver con la situación laboral, el estudio y la condición de salud. Y en la condición de salud te hace una especie de índice de Bartel, que es una cuestión técnica que generalmente son las primeras preguntas que los hacen los kinesiólogos, los terapeutas o cualquier fisiatra cuando va una persona con discapacidad a su consulta, que es para evaluar inmediatamente nuestra movilidad y nuestra dependencia. Entonces las consultas que hace el programa solo tienen que ver con el nivel de dependencia. Si me puedo vestir solo, si puedo ir al baño solo, si me puedo duchar solo, si puedo cocinar, si puedo salir de la casa. Pero no toma las patologías específicas de cada uno de nosotros ni las características individuales. Cada uno de nosotros es un mundo en particular. Y cada discapacidad es muy difícil asociarla, porque las enfermedades que de una u otra manera generan esta condición son bastante diversas, y porque en sí la discapacidad no está dada por la enfermedad misma, sino que está dada por las barreras de la sociedad, las barreras comunicacionales, físicas, actitudinales, políticas y sociales que tiene la sociedad son las que discapacitan. No es la enfermedad en sí. Pero de por sí muchas enfermedades que finalmente empezamos a vivir en situación de discapacidad son muy diversas. Y además encontramos con que una persona que tiene exactamente la misma enfermedad que puedo tener yo, entre nosotros los dos tenemos necesidades particulares y procesos clínicos distintos. Por lo tanto, nuestro nivel de gasto va a ser distinto. Y eso no lo considero. Esa discriminación no la hace la ficha de protección social. Perfecto. Entonces, esto depende realmente de una consideración dentro de la situación que no está dada anterior a esta pandemia, y no hay entonces una medida que vaya en directa ayuda de ustedes. No, por lo mismo, mira, se toma generalmente que las personas que requieren apoyo es el 40% más vulnerable. Y es cierto, hay un porcentaje importante de personas con discapacidad que viven en esa condición de vulnerabilidad. Pero también no es menos cierto, y sobre todo en la zona donde ustedes tienen varias organizaciones de gente con discapacidad, van a descubrir que hay mucha gente que se esfuerza, la familia se esfuerza completamente cuando hay un miembro con discapacidad para empezar a salir adelante. Y genera condiciones que lo hacen superar frágilmente la línea de pobreza, superar fácilmente este 40% de acuerdo a las mediciones. Pero el sistema no evalúa de manera adecuada el nivel de gasto que uno incurre. Ya. Los medicamentos, la rehabilitación y un cuanto hay. Entonces,
al no tomar al no discriminar respecto de eso, simplemente te aplica un factor común para todas las personas con discapacidad, que obviamente debe castigar el ingreso, pero castiga en un cierto porcentaje. Pero así como nos encontramos a una persona que a lo mejor está bien y le queda cómodo ese castigo, hay otro que lo sobrepasa nuevamente, en términos de que es insuficiente, más que sobrepasarlo, es insuficiente respecto de que no su gasto es mucho más alto. Ya. Tenemos casos en que una pensión, por ejemplo, una persona que tiene una lesión medular va a requerir tratamiento kinésico de por vida. El sistema no le otorga tratamiento kinésico, te otorga solo por 10 sesiones, que son los protocolos de los CCR. Lo mismo que una persona con accidente vascular, que hoy día están de moda los accidentes vasculares, ¿cierto? Y le van a dar esa atención y después, como queda, lo van a mandar para la casa. Y esa persona, si tiene intenciones de recuperar algún grado, entre comillas, de acercarse a una mayor normalidad, esa persona va a requerir tomar tratamientos médicos particulares, de rehabilitación particular. Y eso implica pagar. Y ese pago no está considerado en ninguna parte. No está considerado los medicamentos que se usan, que muchas veces el sistema no los proporciona. No está considerado los niños con necesidades educativas especiales, que el sistema público no les da cobertura adecuada, porque tampoco se ha hecho la reforma de educación planteada en forma correcta, ya que todavía estamos teniendo colegios especiales, entre comillas, para algunos casos, y no los tenemos integrados en completo en el mundo de la educación. Y muchas de estas familias hacen el esfuerzo por pagar colegios especiales, por pagar un colegio particular o un colegio subvencionado, que les va a otorgar una educación un poquito más inclusiva y más integral a su niño. Entonces tampoco están considerados ese tipo de gastos. Y ese es uno de los problemas que tiene la ficha de protección. Perfecto. En todo caso, la ficha de protección en este sentido no serviría solamente para recibir una ayuda inmediatamente, sino que es un problema que ustedes enfrentan de manera permanente. Correcto. Es que nosotros, la verdad que, mira, nosotros lo que hemos pedido es que se respete la Convención de Naciones Unidas respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Esta es una convención que se hizo en el 2008 a nivel internacional, que es como, imagínate la gravedad en la que estamos viviendo las personas con discapacidad, que Naciones Unidas decide hacer un llamado especial a los países para decirle, oye, respeten a este grupo de personas. Porque en realidad todos tenemos los derechos humanos antes. Y por lo tanto los derechos humanos garantizan. Pero así como con los niños tuvo que hacer la convención especial para ver los derechos del niño, y después ha tenido dictámenes con respecto a los pueblos originarios, como el 169 de la OIT y otros más. En el caso del mundo de la discapacidad hizo la convención. Y en la convención se cambian los paradigmas, se establece que la sociedad y el Estado en particular debe garantizar la eliminación de barreras que discapacitan. Perfecto. Y eso hoy día no nos encontramos. Entonces, en realidad lo que no se cumple en Chile es eso, es la convención. Y la convención hace que una serie de medidas que se toman no se estén cumpliendo. Por ejemplo, lo que es el decreto 50 de urbanismo. La ley dio 8 años para el cumplimiento de eso, y no sé cómo será allá en Punta Arenas, pero acá en Santiago al menos ninguna vereda tiene la rampa adecuada, y cuando las tienen están o con una inclinación que no corresponde, o con una cota que es una diferencia abajo que te impide hacer la subida solo. Claro, lamentablemente eso es común el trabajo, ¿cómo decirlo?, mal hecho, cumpliendo solamente la ley, pero claro, no tomando en consideración, hay algún par de rampas en el centro de la ciudad que claro, no tienen una, como decirlo, una identificación adecuada para que una persona sola en silla de ruedas pueda pasar sin ayuda de un tercero.
Correcto, y así, o sea, te estoy poniendo un caso. Tú vas a un hotel, por ejemplo, si yo me desplazo a Punta Arenas a un hotel, cuesta un mundo encontrar un hotel que tenga las condiciones de accesibilidad mínima para que yo esté adentro de él. Que tenga el baño habilitado, generalmente los baños son más chicos, las puertas, no hay accesibilidad para que entre la silla de ruedas, y no tenemos ese tipo. En algún momento yo participé en la selección nacional de rugby en silla de ruedas, y me tocaba viajar, o los mismos muchachos viajaban a otras ciudades, y la verdad es que nos cuesta un mundo encontrar la hotelería adecuada. Entonces no hay, siempre hay limitantes, y esas limitantes la ley se dio los plazos y todo, ya han pasado más de 10 años de esa ley, y tenemos que no estar resuelto. Y en el mundo específico ahora, claro, ahora afloraron todos los males que teníamos ocultos debajo de la alfombra. Porque los problemas que vemos en televisión de la falta de alimentos y escasez, o el hambre que están viviendo, o en el fondo la vulnerabilidad social que se vive, o la precariedad del empleo que viven millones de personas, estaba debajo de la alfombra. Por lo que pasa es que pasó esta crisis, pasó el estallido social y pasó ahora el tema de la pandemia para que afloraran. Y así como ocurrió eso en el común de los ciudadanos, al mundo de la discapacidad nos pasó algo parecido. Descubrimos que hay muchos casos donde las personas con discapacidad tienen una pensión, pero como esa pensión no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, salen al comercio ambulante. Y hoy día, como no hay comercio ambulante en las comunas con cuarentena, todas esas personas están fuera. Están todas complicadas. De hecho, sin ir más lejos, yo me tomé al presidente de Correcaminos vendiendo parchicuritas en una feria. Él es tetrapléjico, Camilo, que es el presidente de mi agrupación, y estaba vendiendo parchicuritas el fin de semana pasado, en pleno toque de queda y todo, vendiendo en la feria porque necesitaba recursos para sobrevivir. Y él tiene la pensión básica de invalidez, la solidaria, y no le alcanza los 130.000 pesos para poder sobrevivir al mes. Entonces esa es la realidad, eso es lo que vive y es dura, porque además tenemos el otro grupo de personas que a lo mejor estaba un poquito más arriba de la línea de pobreza. También le cuesta que sientan lástima. Juan, agradecemos el contacto, pero queremos dejarte invitado para el siguiente bloque. Se va a unir a nosotros César Rodríguez, de la Fundación de la Víctima. ¿Te quedas con nosotros? Sí, me quedo aquí escuchando, no te preocupes. Yo escucho aquí a César. César es muy ilustrado en estos temas también. Sí, por supuesto, y nos va también a conversar respecto de cómo su agrupación también ha enfrentado la situación de la pandemia. Con César nos ha tocado de una otra manera ser parte de un pequeño grupo que hemos encabezado muchas de estas iniciativas del mundo de la discapacidad. Así que muy valioso el aporte de César en todo esto. Bien, Juan, entonces nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más de 2020. Y le agradezco a los que están escuchando.